dar inicio. Pues bienvenidos con todos los participantes a participar nuevamente en la jornada científica por el octavo aniversario de ADI, el programa oncológico del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy nos acompaña el doctor Kevin Salas, médico graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con experiencia en medicina oncológica, cirugía, traumatología, pediatría y medicina de primer nivel de atención brindada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Hospital Cayetano Heredia, becado por la Sociedad Europea Oncológica Médica para una presentación de un proyecto en Berlín. Damos pase entonces al doctor Kevin. Hola Stephanie, gracias. ¿Se me escucha bien? Ya. Sí. ¿Cómo está? Primero, gracias por la invitación para esta ponencia, para compartir un poco qué es lo que son mis experiencias en el servicio de ADI, gracias a la doctora Nadia, al doctor Jorge que me invitaron. Voy a empezar a compartir pantalla. Me van a disculpar que de repente lo hago un poco acelerado, pero tengo otro Zoom a las 4:50. A ver, Stephanie, ¿ya se ve? Sí, se te ve y se te escucha claro. Genial. Bueno, nuevamente gracias por la invitación a los doctores de ADI. Soy el doctor Kevin Salas. Vamos a contar mi experiencia como interna en la unidad de ADI oncológica y no oncológica. La primera parte, son 4 partes que divide esta exposición. Primera parte de mi decisión. Entonces, muchos sabrán que antes de la pandemia el internado era pues 100% hospitalario y de repente el 20-10% del tiempo era un internado rural en el que los alumnos salían pues de su hospital y se iban a una parte rural se iban a Oxapampa, por ejemplo, para conocer la realidad de la medicina peruana, ¿no? De repente para identificar un poco las carencias y eso los ayudaba con el serum. Sin embargo, en el periodo de la pandemia, el internado se suspendió completamente, se retomó luego de 7 meses y en el periodo de pospandemia, bueno, eso es un poco subjetivo, en unos países que dicen que ya acabó la pandemia, pero ahorita estamos entrando en la quinta ola. Entonces dejémoslo como que seguimos en el periodo de pandemia. Se ha mantenido que el 50% del internado va a ser hospitalario. Fueron 10 meses para nosotros, para mi promoción del 2015, y 50% un internado en centro de salud. Entonces, en el que escogíamos nuestro centro de salud, nos dijeron, va a haber también no va a ser centro de salud, va a ser la unidad de ADI, que es servicios paliativos, algo así. Nos dijeron, unidades paliativas, qué chévere. Bueno, vamos a aprender un poquito más. Yo quiero ir por ahí. Y luego salió con la sorpresa de que ese 50% del tiempo, esos 5 meses, iban a ser un internado en centro de salud 2 meses y medio y 2 meses y medio en la unidad de ADI. Y dije, genial, es un plus, ¿ya? Em, entonces, beneficios de una doble rotación, lo vi por ahí, que íbamos a tener un conocimiento diverso. Si bien ya estábamos en nuestra posta, que la mía fue a Maquella, ahí atiendes pues todos los que son enfermedades clásicas no transmisibles y transmisibles, hipertensión, diabetes, tu faringitis, de repente una que otra alergia para poder manejarla, cosas no muy pesadas, no muy hospitalarias, digamos, ¿no? Si había algo muy pesado lo referíamos. Veíamos también, aprendimos un poco del manejo del ESAVI, perdón, sí, manejo de las ESAVIs, manejos también del sistemas de vacunación, que en ese momento era como que de quejas, pero nos sirvió bastante a mí y mis compañeros para el serum, ¿ya? Y por otro lado, bueno, yo no sabía que era ADI todavía, ¿no? Pero seguía con mis beneficios, era como que la unidad de ADI oncológica. Ah, sí, creo que he hecho, en mi periodo hospitalario, creo que he hecho una referencia para ADI, creo que les dije que necesitábamos apreciación de medicina paliativa en los últimos días del paciente porque ya no le podíamos dar tratamiento. Pues yo estaba rotando en la unidad de medicina oncológica y medicina oncológica tiene bastante rotación, perdón, bastante roce con el área de atención domiciliaria integral. Nuevas habilidades, definitivamente. En el centro de salud
habían tus procedimientos, cosas pequeñas, ¿no? Algunas suturas, algunas esterilizaciones de fracturas, algunas extracción de objetos extraños en oídos, por ejemplo, ¿no? Y también la experiencia, vamos a ganar el doble. O sea, pasarte 5 meses en un centro de salud de repente iba a ser muy repetitivo y vas a profundizar en el manejo de las fugas, el manejo del GIS, el llenado del GIS en el sistema, la referencia y la contrarreferencia, pero yo creo que en 2 meses eso ya lo puedes perfeccionar, ¿no? Entonces, me gustó que haber ganado experiencia del centro de salud y todavía venía lo desconocido de ADI, que para mí seguía siendo como que, medicina paliativa, seguro vamos a meter morfina siempre, cada rato, morfina, morfina. Todo a lo Doctor House, que andaba con su Vicodin, así, sin la parte de la adicción. Una bromita. Bueno, bueno, medicina paliativa, ¿no? Y vamos a empezar con este manejo de los últimos, digamos, cuando ya no hay, esa era mi perspectiva, ¿no? Cuando ya no hay una manera de apoyar al paciente, nos quedaba la medicina paliativa, pero también era un manejo del dolor, o sea, fui aprendiendo que el paciente podía seguir con su tratamiento, pero también necesitaba de medicina paliativa, ¿no? Necesitaba de un área de medicina que se encargue de manejar exclusivamente su dolor. No solo era, fui aprendiendo que no solo era que el paciente ya estaba desahuciado y bueno, ya se tiró la toalla completamente y bueno, medicina paliativa. No, así no era. Y el trabajo conjunto. Si tienes una unidad en un hospital, definitivamente vas a trabajar pues con las otras especialidades, ¿no? Bueno, entonces como les mencioné, empecé mi rotación en el Centro de Salud Amaqueya y terminé la rotación, estaba la doctora Ana, estaban mis compañeros César, Francesca, y me dieron la bienvenida después de esos 2 meses y medio a la unidad de ADI. ¿No? Ahí conocí al licenciado Antonio, a la otra Ramos, a la licenciada Senia. Bueno, empezamos con la segunda parte. Las primeras impresiones, ya llegué a ADI, ¿no? ¿Qué hacemos? Y pues acá estoy, medio cachimbo, con mis compañeras Carla y Ángela, con un poco de los comentarios de mis otros compañeros que ya habían rotado ahí. Y empezamos fuerte, no fue como medicina paliativa, viene un paciente y, y le damos pues su opioide, su paracetamol y se acaba, ¿no? Pero no, llegamos y eran exposiciones de taller del dolor, manejo del dolor, teníamos que conocer las normas técnicas de la medicina paliativa, cuando se implementó la medicina paliativa, me acuerdo de todo esto, cuando empezamos con la medicina paliativa en el Perú, el duelo, cuando se volvió duelo patológico y más exposiciones. Era muy nutritivo, la verdad. Presentaciones de casos. Luego de que nosotros ya hayamos visto a los pacientes, teníamos que, pues, el que más nos llame la atención, de repente uno de los más complicados, teníamos que presentarlo, ¿no? A la semana siguiente. Y nos daba bastante responsabilidad porque nos hacía leer más, nos hacía leer no solo la parte, bueno, viene con este dolor que le damos, era como que cómo se relaciona su tratamiento, su enfermedad y genera este dolor. El dolor es por la enfermedad, el dolor es por el tratamiento que está recibiendo. Esta debilidad muscular es por la enfermedad, es por el tratamiento. ¿Qué podemos hacer? La primera semana también salías a campus, 2 veces por semana, ¿no? Eh, Nunca había hecho esto de salidas a campo en mis rotaciones hospitalarias, ni internado ni externado, sí fue nuevo para mí. No entendía por qué no podíamos hacer que venga el paciente, ¿no? O sea, todavía no lo entendía muy bien. Luego fui entendiendo, bueno, cuando tú llegas y ves al paciente echado, muy malherido, no, muy débil, digamos, entiendes que este paciente movilizarlo es una carga para toda la familia cuando nosotros estamos bien, digamos, y tenemos un recurso que era el vehículo y el que manejaba el carro para poder llevarnos y le podíamos dar, íbamos todas las especialidades, todo el grupo de ADI para poder ayudar a ese paciente que de repente, posiblemente si se movilizaba, iba a ser algo muy brusco para él, iba a afectarle, ¿no? O sea, el paciente en algunos casos ya estaba solo para que descanse, que le demos apoyo parenteral, apoyo nutricional, y estas movilizaciones podían ser un poco pesadas, aparte de que ustedes saben que
no ofendo a nadie diciendo que tenemos una gran carga de pacientes en Lima Norte. El Hospital Cayetano Heredia me parece que es el único de Lima Norte que atiende a todo ese grupo de pacientes oncológicos, que es un montón. A los que están viendo acá y de repente los que no saben, les invito a que vayan al área de consultas de la unidad oncológica y van a ver que hay un montón de pacientes y hay poco personal, ¿ya? Entonces, para ADI también. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer que un paciente en muy mal estado venga, ¿no? Se entendía la salida a campo, se entendía que teníamos que darle un poco de paz, de repente sabiendo que eran los últimos días de un paciente, ¿no? ¿Para qué le íbamos a ir a llevar un ambiente un poco caótico, quizás? Las consultas también, era como que, a ver, te vamos a supervisar, el doctor Ramírez ahí, ¿no? El doctor Jorge, te vamos a supervisar. Terminada la consulta. Los 2 primeros minutos tú ya sabes qué problemas tiene el paciente. Ah, qué sabio el doctor. Nos había enseñado bastante con eso. Y la verdad que sí, era como que déjalo hablar. En los 2 primeros minutos vas a saber, vas a entender qué quiere el paciente, qué necesita. Y ahí aparte, bueno, las correcciones, siempre estábamos supervisados por alguien. Eso era muy bueno. Y también se nos daba la confianza, pues somos internos de una buena universidad, se nos daba la confianza para atender las consultas. Y también empezamos fuerte con los monitoreos. O sea, ahí como ven es como que 5 cositas, ¿no? Pero no, para mí eran como varias responsabilidades nuevas. Ah, y las recetas especiales. Las recetas especiales hicieron que nos volvamos perfectos en nuestra escritura. Te equivocabas en esta receta que te demoraba hacer 5 minutos, un puntito de más, una raya de más, una mancha o algo, y tenías que volver a hacer la receta especial. O sea, reclamaban de farmacia, y lo peor era de repente cuando te hacías la receta, dije, ya está perfecta, pulcra. Tome, señor, vaya a pedir sus medicamentos. Regresar, no tiene ese medicamento, tiene que hacer otra receta. Pocha. Eso también es una de las carencias del sistema de salud, ¿no? Tenemos muchos pacientes, de repente de pocos medicamentos, por ahí hubieron unos problemas que no le competían, no le competen al hospital en cuanto al suministro de medicamentos, ¿no? Entonces teníamos que, digamos, cambiar nuestros estándares en el manejo, ¿no? Si parche de buprenorfina, uy, se acabó el parche, entonces tenemos que ponerle una alita subcutánea de morfina, ya, pero hay que hacer la conversión, no, que no le va tan bien al paciente, bueno, busquemos de repente otro medicamento, a ver, podemos comprobar un oxicodona, ya, genial, este paciente le iba bien con tramadol, este paciente le iba bien con morfina, este paciente le iba bien con los parches. Entonces, teníamos que salir muchas veces de nuestros estándares y bueno, brindarles o decirles a los pacientes, preguntando que tengan paciencia en cuanto a nuestra llegada de medicamentos. Y a veces pasaba que habíamos hecho bien la receta y teníamos que cambiar la receta. A veces habíamos hecho bien la receta para nosotros, pero llegaba el paciente y decía, doctor, acá esta raya está de más y no me quieren aceptar. Y era una pena porque los pacientes tienen que irse a trabajar, o sea, son personas, no tenemos que humanizar esta parte de que a veces los médicos se olvidan que los pacientes son personas con responsabilidades, con familia, del cual están ocupando una parte de su tiempo para poder trabajar, ¿me entienden? Para poder trabajar, para poder velar por su salud, ¿ya? Esto sí tiene que quedar claro, ¿no? Los pacientes son seres humanos con tiempo y responsabilidades, no solo son pacientes, no los veamos así. Entonces, hacer la receta nuevamente, pedirle disculpas al señor porque lo habíamos hecho mal. Y bueno, como digo, al final ya nos volvimos perfectos en todo nuestro tiempo. Está ahí en el DNI, la dirección, el sello del doctor. Ya, chévere. Todo supervisado. Y bueno, esta parte que a mí me aburría bastante, lo siento, doctora, pero a mí me aburría bastante leer la norma técnica y de acuerdo al decreto se ha cambiado el otro decreto y el decreto cambia el decreto. Estoy contando mi experiencia, entonces es la verdad, pero era necesario, ¿ya? Ahora entiendo y ahora en el Serums nos hacen pues leer un montón de normas técnicas y bueno, también un poco de lectura crítica para saber qué teníamos que leer, ¿no? Pero bueno, al- a- a- todo tenía que parecernos bien, todo teníamos que aprender a trabajarlo. Esto era un poco de las exposiciones hay que tenía ahí, efectos secundarios de la quimioterapia, taller del dolor, DINIA, duelo complicado, cuidados paliativos, efectos de la radioterapia, ¿no? Que era la agonía, y era bonito porque exponíamos y teníamos el punto de vista de, los autores en ADI son muy horizontales. A ver, punto de vista del licenciado.
punto de vista del psicólogo, punto de vista del mismo doctor o de los compañeros, los internos, ¿no? A veces nos acompañaban las otras voluntarias de psicología, porque no había hombre, creo, no había, sí, eran las voluntarias de psicología, y, y también podían preguntar, tenían su punto de vista, ¿no? Nos preguntaban un poco más, y era muy nutritivo, como lo dije al inicio de la exposición. Me gustó bastante que hagamos esto. Nosotros reforzábamos, leíamos 1 hora y media de un tema, lo presentábamos, le dábamos lo sustancial a nuestros compañeros y en otro momento lo hacía otra persona y anotar y te quedaba claro, ¿no? Eran muy bonitas esto de acá que en sí al inicio me pareció un poco de pesado, ¿no? Porque uno quiere llegar y atender pacientes, nada más. Pero esto pues ayuda bastante al cerebro. Los monitoreos, también teníamos que hacer monitoreos, la verdad teníamos que llenarlo, pero yo como les digo, soy bien directo, como que, a ver, ¿qué tiene el paciente? Ajá, ya, a la historia clínica. No, también teníamos que tener el monitoreo para llevar la contabilización, si no, no se sabía cuántos pacientes estábamos llevando. Y bueno, esta tabla de equivalencia que me acompañó toda la rotación, em, aprender la morfina oral es 60, subcutánea 30, entre 2 y entre 3. El tramadol oral, a veces los pacientes, me sorprendía bastante. A mí, yo fui operado, yo tuve una fractura de escafoides y el tramadol en pastilla me caía muy mal, ¿no? Y te dejaba como que muy laxo, ¿no? Muy relajado también, pero te daba muchos síntomas gástricos. A mí me daba náuseas. Y era mira, si se dan cuenta, es tramadol oral, 150 miligramos y eso, eran 50 miligramos, era la dosis más pequeña de tramadol, que no se puede hacer una buena conversión con morfina, si se dan cuenta, ¿no? Tiene que ser una dosis alta de tramadol, 150 miligramos para recién convertirlo a morfina. O sea, yo no me imaginaba que un paciente reciba morfina a dosis altas, pero así encontrábamos a nuestros pacientes, tenían un dolor muy fuerte, ni siquiera este era un parche completo, tenían que usar un parche completo que equivale a 300 miligramos de tramadol, que equivale a, 20 miligramos de morfina intravenosa. Una ampolla de morfina de 20 miligramos es bastante, ¿no? Pero nuestros pacientes estaban así y tenían que luchar con su día a día, hacer sus cosas, o sea, este paciente no estaba desahuciado, no estaba solo en cama, ¿no? Tenía que hacer su día a día y tenía dolor. Hay pacientes que sí estaban muy mal y en cama y otros pacientes que podían venir por sus medicamentos y tenían que ir a trabajar y necesitaban de sus 20 miligramos de morfina, bueno, subcutánea, porque usábamos alitas. Sus 30 miligramos, de repente eran 15, 15, 15, 15 cada 6 horas, cada 5 horas, lo dividimos en 4 horas, dosis más pequeñas. Eso también lo fuimos aprendiendo, ¿no? Cómo dosificar la morfina, cuánto era la vida media de la morfina. Em, y también que no todas las personas son iguales, que unos necesitan de otro opioide y les cae mejor, ya será. El con el que no hubo quejas nunca fue la oxicodona. Los pacientes le iba muy bien con la oxicodona. Pero como les digo, esta tabla de equivalencias me acompañó. Esta es una actualización un poco antigua, 2014, a 7 años, 8 años. Pero si ven las nuevas, no hay muchas variantes. La verdad tienen un margen, un margen. Estas son nuestras salidas a campo. La licenciada Senia tomando fotos, la otra Ramos también tomando fotos. Yo no era muy fotógrafo, la verdad. Ahí nos acompañaba Lidia, que le invité también para participar, pero me dice que está muy ocupada con sus rotaciones. Ella es médica familiar, residente de medicina familiar en España, y está que se hace bastantes viajes, atendiendo a bastantes hospitales, le hacen rotaciones diarias y bueno, no puede ni con su vida, creo. Y acá la otra Ramos también, licenciado Antonio por ahí. Algo gracioso fue que cuando yo llegué a la rotación dije, vi al doctor acá, sin hacer alardes ni burlarme ni nada, dije con un aspecto un poco de una persona de la India y también nos hablaba así. Yo dije, qué genial, tenemos rotantes extranjeros, tenemos rotantes de otros lados que vienen, entonces de repente nos mandarán a nosotros también a otro país para aprender, ¿no? Y al final el doctor no, sí era de la India, pero había venido acá a hacer su especialización, ya era médico, había hecho su ENAM y había venido acá a hacer su especialización, ¿no? Pero después sí vino una doctora extranjera para aprender. También nos invitó a que vayamos, ¿no? Muy linda la experiencia. Acá también más fotos, a la derecha con otra voluntaria de psicología, me parece. A la izquierda también con las internas de enfermería, que estaban haciendo su especialidad, estaban en su rotación de oncología, y una parte era medicina oncológica. Perdón, no eran internas, eran
enfermeras que estaban haciendo su especialización en oncología y tenían una rotación en ADI, en medicina paliativa. Y genial. Lo que no me gustó mucho fue que su rotación era muy corta en ADI. Y es como el 80% de tu tiempo lo vas a emplear en la parte oncológica, pero el 20% también es el manejo de los síntomas. Al paciente oncológico le duele todo. El paciente oncológico sufre los efectos adversos de la quimioterapia, ¿no? Quedamos para eso. Yo creo que habiendo una unidad de medicina paliativa, pensaba en ese entonces, necesitan un poco más de tiempo en ADI, porque no van a ver en otro lado medicina paliativa. Creo que no. No hay otra unidad en el hospital. Esta es una de las últimas, no, una de las primeras salidas a campo también. Íbamos a lugares, bueno, un poco lejos, bien lejanos. Y bueno, pero siempre con nuestro carrito que nos acompañaba felizmente. Ya la tercera parte, que es el manejo de la unidad en sí. Ya les conté la segunda parte que era todo en ese entonces un montón de cosas, pero que nos supimos ordenar muy bien, distribuimos las exposiciones, las presentaciones de casos en el día, todo era muy nutritivo, o sea, no hay quejas. Tercera parte, el manejo de la unidad. Bueno, aquí una definición un poco coloquial de qué es una consulta médica, ¿no? Que se entiende como una atención ambulatoria multidimensional con el fin de encontrar o manejar una enfermedad. Entonces, en eso nos encontrábamos, en la consulta médica, ¿ya? Teníamos el punto de vista del, del médico oncólogo también, eso era muy, muy interesante, ¿ya? Teníamos un médico oncólogo, el doctor Ruga también, que me parece que tiene la especialidad, una subespecialidad de medicina paliativa, y nos sumaba bastante a la consulta. En cuanto a la consulta, pues llegaba el paciente, nos decía sus problemas, y nosotros teníamos que hacer un manejo, increíble, porque no era como que, señora, ¿qué tiene? Ah, me duele la cabeza, tome su paracetamol, que nunca nos falla, ¿no? Pero estos pacientes, el paracetamol no hace ni cosquillas, no calma nada, no calma ni una picazón, no hace nada. Ya, lamentablemente estos pacientes tienen un umbral de dolor alto, me parece que sí. Y necesitan perdón, bajo, un umbral de dolor bajo. Y necesitan de medicamentos fuertes. Manejo conjunto interdisciplinario, ¿no? Entiéndase como la intervención de distintas especialidades para con un solo paciente. Eso era lo que más me gustaba del servicio de ADI. Para un paciente se le daba un enfoque que la OMS está reclamando hace mucho tiempo, ¿no? Si viene un paciente cardiópata, va al cardiólogo y ya. Viene un paciente renal, va al nefrólogo y ya, ¿no? Viene un paciente quirúrgico, quirúrgico y de repente con nutrición y ya. Por ahí, si el médico tiene más pilas, iba a rehabilitación. Un segundo. Ya. Entonces, si el médico era más listo, más vivo, sí pedía sus interconsultas, no con otras áreas. Pero acá el paciente llegaba ahí y tenía que pasar por medicina, por enfermería, por psicología y por nutrición. ¿Qué tal pack, no? ¿Entienden? ¿Qué paciente no quisiera ser atendido o así? O qué bonito sería que todos los pacientes pasen por esas áreas sin necesidad de estar en un área de medicina paliativa, ¿no? Acá nos encontrábamos frente a una unidad que buscaba bastante el confort del paciente, buscaba bastante el ayudar al paciente en todas las áreas. El manejo conjunto o interdisciplinario es lo que se pide ahora, ¿no? Junto a la medicina personalizada, que exige, pues, varios parámetros muy puntuales para un solo paciente. Y eso era lo que se estaba logrando en ADI y que me gustaba bastante. Yo sacaba, ay, ¿dónde estás? En el servicio de ADI, ay, ¿por qué no fuiste solo a posta? Mano, acá sabíamos que íbamos a hacer medicina paliativa y ahora me estoy encontrando con todo este manejo interdisciplinario que me parece excelente, que es como se debe manejar todos creo que varios de los internos o todos nos fuimos con esa idea, ¿no? Que estaban haciendo un buen manejo para con los pacientes. Y se viene el plus de plus, ¿ya? No es por eh, bajar un poquito el servicio que dábamos nosotros los internos o las otras áreas, pero em, los médicos de ADI eran médicos familiares con capacitación en medicina paliativa, o sea, tenían esa área de medicina familiar que le han hecho por tantos años
con un plus de medicina paliativa, y teníamos a los médicos oncólogos, doctor Ruga, Tejada, Miró, Alvarado, todos sus residentes, el doctor Tocto, la doctora Sheila, ¿no? Que nos apoyaban sin estar involucrados en el área. O sea, era un ambiente muy sano para trabajar eh, con el fin de ayudar a los pacientes, ¿ya? Em, Me gustaba bastante que podíamos discutir un poco, discutir más que discutir, escuchar a los médicos oncólogos y que nos guíen un poco en cuanto al manejo y saber qué esperar, ¿no? En cuanto a su tratamiento oncológico, qué es lo que teníamos que priorizar, qué podía haber, qué infección oportunista podía haber, ¿no? Que ellos podían estar ahí al tanto, pero nosotros pues disponíamos de un enfoque más global, teníamos más servicios, más áreas en las que podíamos, las que podíamos aprovechar para que el paciente no vaya mal, ¿ya? Y hay muchas cosas, entre comillas, que tener en cuenta, ¿no? Teniendo en consideración que los pacientes oncológicos son uno de los más complejos, tendríamos que considerar principalmente a la polifarmacia, ¿ya? Un ejemplo es que en el uso de opioides habrá un impacto sobre el dolor, pero también una alteración en la peristalsis intestinal. Por lo tanto, debemos administrar otro medicamento que ayude a combatir este efecto secundario. O sea, no solo es, ¿qué pasa con el paciente? Ah, le duele acá su tumor. Ah, dale tramadol. Ah, dale morfina. Y luego el paciente vomitando, 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 ¿no? Descompensándose. ¿Por qué? Por un mal manejo. Pero siempre estábamos supervisados. Si sabíamos, por ejemplo, que ahí podríamos apoyarnos con, si no era un tumor gastrointestinal, o sabíamos que no había sangrado gastrointestinal, por ejemplo, una hemorragia o algo, podíamos darle su metoclopramida sin miedo. Podíamos apoyarnos con dimenigrato. Em, ¿Qué más? Por ejemplo, sabíamos que la metoclopramida no podíamos darla mucho tiempo en ancianos. eh, Sabíamos que el dimenigrato podía hacer que los pacientes ancianos también, principalmente son los ancianos que son polifarmácicos, que tienen polifarmacia, perdón, son los que pueden ser más complicados. Entonces teníamos que tener cuidado. Los ancianos con dimenigrato de repente mucho tiempo dormidos. Así que había bastante cuidado con la polifarmacia. ¿Qué más? ¿Por qué son más complejos? Porque también estos pacientes tienden a deprimirse bastante. Pero sí depresión como depresión, no como palabra coloquial, sino ahí como diagnóstico con el DSM-5, ¿no? Que no tenían deseos de seguir viviendo, pasaban más tiempo en su cama durmiendo, algunos con ideación suicida. Entonces, el paciente no solo era alguien feliz con un cáncer y dolor y tenías que darle tratamiento, no era un paciente con depresión, era todo un complejo, ¿me entienden? Era algo que se tenía que abarcar de muchas maneras y ahí estaba bien, le daban su quimio, bajaba un poco de peso y ahí el área de nutrición entraba. No, y antes de eso, antes de que baje de peso, el área de nutrición estaba ahí para que pues, no baje tanto de peso, sabían que la necesidad proteica que se le tenía que dar, nosotros también nutriéndonos de nutrición, de sus conocimientos, porque no siempre vamos a tener un área como nutrición. Esto para los internos o externos, si es que alguien lo está viendo, no siempre van a tener todas las especialidades a la mano, entonces tienen que aprender de todas las especialidades, tienen que aprender de psicología, de nutrición, de enfermería, para sus serums, principalmente. Ya cuando vuelvan y estén en un hospital donde no tengan que poner ni una inyección intramuscular, de repente pueden relajarse un poco, pero mientras tanto son internos, externos, nútranse de las otras áreas, que espero que sean bien humildes y no haya arrogancia tampoco por su parte. Entonces, se aprendió bastante de nutrición, aprendí bastante del área de psicología también. Con la licenciada Senia aprendimos la licenciada Blanquita también a poner nuestras alitas, nuestras vías. Con el área de oncología nos nutríamos para poder hacer bien nuestras paracentesis evacuatorias, que no teníamos que tener el mismo cuidado, digamos, con un paciente cirrótico porque estos pacientes, pues, a cada rato estaban botando líquido. Sí teníamos cuidado, ¿no? Pero son pacientes diferentes. Bueno, cuarta parte, ¿ya? El desarrollo y final de esta exposición. El desarrollo y final también de ADI, el cierre que tuvimos. Primero yo había rotado en la unidad oncológica. Estaba muy agradecido con los doctores, muy cálidos, muy horizontales en cuanto a su trato, muy humildes, con bastante carga de información. Se decía mucho de sus personas, se decía mucho de ellos, simplemente en las rondas. Pasábamos paciente por paciente, a ver qué has repasado, qué has estudiado, tú qué sabes sobre esto. Y genial, o sea, no vemos oncología en un internado convencional,
pero sí es necesario, hay bastantes pacientes oncológicos. ¿Ya? En el serum van a ver que les llegan por ahí uno o dos al mes, ¿ya? En el que tienen que hacerle un despistaje. Y ahora, el boom de la medicina ahorita es la medicina preventiva. Ven un bultito en la mama, háganle todos sus controles y pues si requiere una mamografía, requiere una mamografía. No, si tienen 50 años, tienen que hacerle su mamografía. Cáncer de cervix, ¿no? Que también es otro de los muy frecuentes. Hacerle su tacto, su especuloscopía. eh, ¿Qué más? Otro cáncer muy frecuente también es el estómago, pulmón, colorectal. Para el de pulmón, pues su placa de tórax. Para el colorectal, su T-Venom, que es lo que tenemos en el serum, ¿no? Su T-Venom, ¿estará sangrando o no estará sangrando? ¿Qué síntomas de alarma tenemos? Hay melenas, hay diarreas muy seguidas. Claro que yo estoy en un área de la selva donde si veo diarreas, a la cabeza va a ser infeccioso. Ya la despedida, fuimos gratamente recibidos, gratamente despedidos también. Miren, acá salimos en la nota de prensa del gov.p. Hospital Cayetano Heredia despide primera promoción de internos de medicina con formación en cuidados paliativos. O sea, yo me sentía muy orgulloso de que seamos, de que habíamos sido la primera, ah, la primera promoción de internos con la formación en medicina paliativa. O sea, salimos con un plus. Todo gracias a mi buena decisión de participar ahí. Ahí estamos con creo que todos los miembros y el doctor Proaño también, me parece. Acá se le dio su debida reconocimiento a los internos. Está mi compañera Carla, lamento, mi compañera Ángela no encontraba su foto. Aquí recibiendo también el premio, el reconocimiento, ¿no? Muy agradecido. Como parte final de esta nota, resaltaban que habían, en ADI hacíamos más de 2.000 atenciones remotas, más de 2.000 atenciones de urgencias paliativas, más de 47.000 procedimientos de enfermería. Créanme que en ADI hacíamos un montón de procedimientos de enfermería. La cuestión de vías, limpieza de úlceras, las alitas, más de 270 talleres grupales multidisciplinarios dirigidos a pacientes y familias. Teníamos que educar al paciente, teníamos que trabajar con la familia. Aprendimos bastante, algo que es un arte un poco olvidada, que es la comunicación, ¿no? Algunos médicos están, pues, señora, tiene que tomar esto y no sé qué más decirle, ¿no? Ya no podemos hacer nada más, tiene que tomar esto, no, pero tenías que aprendimos a involucrar al paciente en su enfermedad, que es algo que hago ahora. No son mis pacientes, no son pacientes paliativos, pero es algo que tienes que hacerlo con todos los pacientes. Involucrar al paciente en su enfermedad. Que no vea que es una la responsabilidad del médico. Y si está la familia, mucho mejor, ¿no? Como digamos, hacer conciencia de la enfermedad. Y esto era un poco de lo que mencioné al inicio, que es ¿por qué íbamos a hacer las visitas domiciliarias? Miren, acá nos dejan claro, la disfunción domiciliaria se da en el 80% de los pacientes intervenidos, con lo que descongestiona las áreas críticas hospitalarias. 27 de abril, un día antes de mi cumpleaños, 2022. Eh, Imagínense que los 100% de pacientes vengan a morir al hospital. Esos pacientes que ya han sufrido bastante con su carga de enfermedad, traerlos a un hospital donde de repente no van a ser muy bien atendidos por la carga de pacientes que hay, bueno, a fallecer o pasar sus últimos momentos en un ambiente tranquilo, con su familia, en su casa, que es un lugar confortable. ¿Entienden? Entonces, esto es humanizar más la medicina. Y me parece bien que exista esta unidad que apoya a los pacientes que de repente, miren, la ADI tiene poco tiempo, ¿ya? Pero los pacientes paliativos han existido siempre. El cáncer ha existido siempre. Entonces, es algo que se debe formar hace mucho tiempo, pero ya se está logrando, se está alcanzando. Yo de todo corazón espero que sigan invirtiendo en esta unidad, que jamás desaparezca, es muy necesaria. Y gracias a todo lo que he aprendido, pues ahora disfrutando de mi serum, conociendo cosas nuevas, me dirán pues, ay Kevin, pero ¿qué vas a ver de medicina paliativa? Sí, me llegan pacientes accidentados, tenemos que ver la dosis tramadol, a veces contamos con pocos medicamentos para el manejo y nos queda como que ya se acabó el tramadol, solo queda morfina, pero doctor, pero morfina no usa nadie. No, no, tranquilo, ¿cuánto he estado? Ah, he estado con 200, 300 de tramadol. Ah, ya, escúcheme, entonces hay que bajar
un poquito la dosis, hay una media ampollita de 20, por ejemplo, ¿no? O he estado con 50, doctor de tramadol, pero ya se acabó el tramadol, ¿qué hacemos? Ah, bueno, podemos usar 7.5 miligramos de morfina, no le va a pasar nada, tú tranquila, confía en mí, ¿no? O sea, tienes que darle confianza a tu personal. Y eso es lo que logré gracias al servicio de ADE, al manejo de medicamentos que unos no usan por miedo, pero que sí se pueden usar sin ningún problema. Se trabaja con lo que se tiene. Muchas gracias a toda la unidad de ADI, muchas gracias a la unidad oncológica también. Hay una foto ahí de los internos, de la doctora Ramos, el doctor Tejada, el licenciado Antonio, los internos Matías, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por haberme permitido pertenecer a ADI, gracias por el reconocimiento también, por haber sido la primera promoción y fuerza, sigan dándole apoyo a esta unidad, que es lo que más requiere bastantes fondos, ¿ya? Muchas gracias. Gracias a ti, Kevin, por compartirnos pues tu experiencia de internado ahí en el Hospital Cayetano Heredia, en Heredia, en el área pues de ADI oncológica y no oncológica, ¿no? Aquí tenemos ese certificado a modo de agradecimiento por tu participación. Eh, y no sé si por ahí creo que ya estamos con el tiempo, pero de pronto por ahí tenemos alguna preguntita, algo breve que el doctor Salas nos dijo que tenía hasta las 4:50. Pues estamos aquí dentro de los participantes, los doctores que te han acompañado, el psicólogo por ahí también, nutricionista, varios de tus compañeros. Estamos muy agradecidos, Kevin, por la participación y bueno, entonces estaríamos quedando aquí en la reunión del día de hoy. Está bien. La otra nadie levantó la mano, creo. Sí, la doctora, vamos a darle paso a la doctora Nadia entonces. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora. Ah, ya, perfecto. Bueno, más que todo quería agradecer a nuestro ex interno, el doctor Kevin Salas, por acompañarnos en nuestro 8º aniversario. Justo conversábamos durante la mañana con el equipo ADI, pues, el excelente grupo que recibimos durante todo el periodo de internado de medicina en la rotación comunitaria, porque precisamente ellos han estado en ADI tomando una parte de su rotación en centros de salud, en primer nivel de atención, que de alguna manera la pandemia COVID facilitó o permitió que ellos tuvieran ese acercamiento al paciente con cáncer y su familia para darle atención integral desde el diagnóstico hasta el final de sus días. Y bueno, ¿no? Como representante que el doctor Kevin Salas de toda esa promoción, nos acordábamos pues de Gianmarco, de Matías, excelentes ex internos, ahora colegas, que eran pues bastante aclamados por los pacientes y los cuidadores. Incluso cuando terminó en una rotación el primer grupo, preguntaba, y el doctor Gianmarco, ¿dónde está? Deme el lugar de su consultorio para buscarlo. O sea, habían hecho, pues, logrado una interacción con la familia, con el paciente de ADI, tal que realmente nos daba mucha satisfacción que los mensajes que se habían difundido sobre la atención paliativa estaban calando y rápido, ¿no? Ya con el grupo de Kevin, ¿no? El grupo que ya terminaba su internado, que ya tenían pues las experiencias previas de las otras rotaciones, fue realmente muy motivador para poder seguir dando esta cuestión de enseñanza-aprendizaje que tenemos cuando vienen a rotar personas, ya sea internos, ya sean residentes. Y bueno, no siempre mencionarles que tienen las puertas abiertas cuando puedan, cuando quieran. Sabemos que ya pronto estarán de vuelta, de repente como residentes. Y son una generación de internos peculiar, porque tienen la competencia adquirida en la teoría y en la práctica de la atención paliativa, como parte de la atención integral, según el modelo de cuidado
integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Y esperamos pues, Kevin, que nos acompañes, ¿no? En, digamos, futuros eventos que tengamos con tu promoción. Estamos seguros de que donde vayan, ¿no? Van a llevar ese mensaje de la atención paliativa para bien de los pacientes, ¿no? Que requieren cuidados paliativos y de sus familias. Muchas gracias, Kevin. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Gracias, doctor Ramírez. Gracias a todo el equipo de ADI por todo el apoyo en la rotación, ya lo he dicho antes. Y bueno, yo espero que esta unidad siga creciendo, que cuente con más personal, porque hay mucho que cubrir. Gracias.